queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy vamos a continuar hablando con el especialista Ricardo de León Tallabas, coleccionista de monedas mexicanas desde hace 49 años. Además, él es autor de artículos y publicaciones e instructor para la Asociación Numismática Americana desde hace, ya más de una década. En un programa anterior conversamos sobre las secas de México, o sea, las primeras casas de acuñación de monedas que circularon en toda América y en parte de Europa y Asia. En este programa me gustaría conversar sobre la conquista de México en 1519 y cómo Hernán Cortés descubre unas civilizaciones asombrosas en tierra firme. Quizás Hernán Cortés es un personaje al que la historia no le reconoce, su arrojo, organización. Con su conquista nace el virreinato de la Nueva España, que abarcaba vastos territorios, desde América del Norte, o sea, el mismo México, todo Centroamérica, excepto Panamá, o sea, el actual México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. También El Salvador, Belice y Costa Rica. En otros países americanos, a los conquistadores se les recuerda, con monumentos, con esculturas, mientras que Hernán Cortés, a mí me llama la atención que no tiene ninguna presencia en México y su recuerdo yo he visto en muchos mexicanos que provoca rechazo de toda la ciudadanía. Y yo me pregunto, pensando así, por ejemplo en Argentina, a Juan de Garay se le reconoce con una escultura frente a la Casa Rosada, que la he visto. También los chilenos reconocen a Pedro de Valdivia como conquistador, con una estatua ecuestre en la Plaza de Armas de Santiago, a Orellana en Bogotá y en Guayaquil, entre otros países que mantienen los recuerdos de sus conquistadores vivos. Pero como vemos, aunque Hernán Cortés es uno de los conquistadores de América que tiene menos presencia en el continente, fue uno de los que más influyó en la transformación de América. Él establece un modelo de conquista que se repite en el resto de Hispanoamérica durante los siguientes 3 siglos. Es mucho tiempo, señores. Pero vamos a darle la bienvenida a Ricardo de León para que él, como mexicano, nos hable de su visión de esta conquista. Bienvenido, Ricardo de León. Gracias, Mónica, por tu amable invitación. Nuevamente estoy acá con tu generoso público dominicano para hablar de un tema muy interesante porque estás tocando no solamente historia, sino la cultura actual mexicana. Estás contrastando las dos cosas y la repercusión. Te voy a decir algo que es muy interesante. En México se nos ha vendido una dicotomía obligatoria. O eres pro indígena o eres pro europeo. Es cierto. Y esa es una tontería del tamaño del mundo, en mi opinión, y me he hecho de muchas enemistades con mis connacionales en México por la siguiente razón. Hay gente que tiene una identidad cultural tan frágil que te hace creer que cortándote una de las 2 piernas culturales a las que tienes derecho, vas a andar e incluso correr mejor por la vida. Es una verdadera y soberana tontería, porque a todos aquellos que te hacen ver que tienes que escoger entre una de las 2 raíces, teniendo un color de piel broncíneo, que no es ni blanco, ni tampoco indígena, sí, y que tienes toques de unos y toques de otros para poder manejarte de esta forma, yo le digo a la gente, mira, te lo voy a poner en un plano muy concreto. Si tú comes pan dulce con chocolate o leche, con café o leche, y te gusta comértelo en las noches, estás celebrando las 2 culturas, porque el pan está hecho de trigo, la leche está hecho de un animal venido de Europa, el café y el chocolate vienen de nuestra cultura, etc. Entonces, yo creo que lo que tienes tú que hacer aquí es darte cuenta que es imposible no celebrar una cultura sin celebrar la otra, porque estamos completamente entrelazados unos de otros. Entonces, regresando al tema de Hernán Cortés, tú, Mónica, no eres la única que ha tenido esta sorpresa. El barón de Humboldt visita la Nueva España en 1804, se pone a checar y dice, oh sorpresa, acá se refieren más al nombre de Colón que al nombre de Hernán Cortés. Sí.
no hay un solo objeto que recuerde a Hernán Cortés, y cuando de él se habla con desprecio, escribió él en sus memorias. Y es vuelta al principio. Te voy a explicar de dónde nace este concepto, en mi opinión. La independencia, como vimos en el programa anterior, en las mismas monedas, se ponía en el escudo español, en las monedas que eran oficiales, y ya desde nuestra independencia se ponían en algún momento emblemas indígenas como un águila devorando a una serpiente, como un arco y una flecha, etc. Entonces, esto habla de que desde un principio lo que trató de hacerse era regresar la monarquía imperial azteca que había sido destruida por los europeos, de regreso de una forma similar a un imperio mexicano. Nosotros no nos independizamos como la República Mexicana, como sucedió en la República de Colombia, la República de Guatemala, en la República de Argentina. Nosotros nos independizamos como un imperio mexicano porque nosotros prehispánicamente teníamos un imperio, sí, y se trató de regresar ese imperio, sí, a México. Sí, sí. Mira, Ricardo, siempre, principalmente en las sociedades modernas y en las antiguas también, el maniqueísmo siempre ha existido, en el sentido de lo que tú decías, que, bueno, pues nada más son dos opciones, o eres pro español o eres pro indígena, o eres de izquierda o eres de derecha, o eres blanco o eres negro. No, yo creo que la vida está hecha de grises. Entonces, qué bonito es celebrar nuestra identidad compuesta por muchos rasgos distintos. En el caso de nuestros países latinoamericanos, somos una mezcla. Bueno, nosotros los dominicanos, yo me siento tan orgullosa de mi cultura, de mi identidad, de lo que somos, de esa mezcla que no solamente es el blanco español, el indígena y el negro africano. También tuvimos presencia holandesa, francesa, inglesa, y este crisol que somos hoy, nosotros, nuestros hijos, los que serán nuestros nietos, los que fueron nuestros padres y abuelos, es un resultado de toda esta historia. Y yo creo que amar la historia, yo siempre pongo al final de mi programa Entre Puntos una lámina que dice: el que ama su historia la dignifica, o sea, ama tu propia historia. Entonces yo creo que no hay que omitir ninguna parte de la historia, porque quizás los pedazos, los capítulos que fueron quizás errores, pues fueron los que nos hicieron entender otras circunstancias de la vida y nos llevaron a otros momentos más felices. De manera que, hablando de culturas, y en este caso de México, Hernán Cortés, bueno, fue una parte importante de su historia. Y me voy de inmediato entonces, Ricardo, a hablar por qué también el triunfo de Hernán Cortés como conquistador. Y según tengo entendido, dentro de estas civilizaciones que, si bien eran muy adelantadas, eran comparables con las civilizaciones asirias y egipcias, de manera que no eran lo que encontraron en el Caribe, que eran civilizaciones más precarias. Pero estas civilizaciones estaban, igual que como pasó también en nuestra isla, estaban muchas en pugnas. Y entonces esto ayudó a que, bueno, cuando llega una tercera fuerza o una cuarta fuerza, una quinta fuerza, como fue entonces la española, los que estaban enemistados se alían con los demás. Y esto tengo entendido que fue lo que le dio el triunfo a Hernán Cortés. ¿Cómo pasó todo? Mira, lo que estás mencionando es fantástico porque acabas de resumir muchas cosas de una manera muy elegante y sucinta, como te caracteriza, Mónica. La situación fue la siguiente. De aquí, porque aquí hay una casa de Hernán Cortés, sí, de aquí parte Cortés a Cuba. En México se tiene la idea que era una persona hecha al vapor, que fue una persona incluso exacto, boba. Y el señor era un académico, el señor estaba trabajando dentro del sistema administrativo como secretario de la notaría real. El señor no era ni bobo ni tampoco tonto. Era un hombre extraordinariamente inteligente. Él llega a Cuba y cuando él llega a Cuba, se da cuenta que acaba de partir la expedición de Grijalva en 1517. Y en esta expedición, pues lo manda el gobernador Velázquez de Cuba para ver qué encuentra por allá. Él da primero con la isla, el primer asentamiento mexicano, ahora mexicano, que fue la isla de Acusamil, que ahora se llama de Cozumel. Ahí celebra la primera misa en 1517.
El señor llega y empieza a fondear todo lo que es el Golfo de México y regresa. Cuando regresa y da idea de que hay allá cosas, él llega a Tulum y sucede que ocurre algo que tú acabas de mencionar. Se sorprenden de algo de sobremanera que a mí me hizo sonreír cuando lo leí. Las ciudades, decían, la ciudad de Tulum es una ciudad que tiene un mercado bullicioso, pero lo más sorprendente es que tienen techos de piedra, porque lo que estaban acostumbrados era ver algún tipo de empalizado con lodo para hacer una casa, una propiedad, una vivienda, y allá ya teníamos edificios de piedra. Estos edificios, pues como te imaginarás, no eran ni los más importantes, ni eran los más grandes, pero ahí les dieron la idea de que había un imperio más grande del otro lado de las montañas, llamado de México Tenochtitlán. Nuestro país debió llamarse México, no México. Sí. Los náhuatls no tenían la J ni la G tampoco en su dialecto, en su idioma. Cuando llegan ellos no sabían cómo poner México y lo escriben con X porque no había una similitud de letra sh en sonido. Regresa a la expedición de Grijalva, le dicen que hay algo grande y Cortés empieza a organizar una expedición bien hecha que iba a partir en 1519, como tú mencionaste, Mónica, pero el señor Cortés empezó a tener sus que veres con la sobrina de Velázquez y la empezó a enamorar, etcétera. Se dio cuenta este señor que Cortés, siendo casado en España, andaba cometiendo adulterio con su sobrina y manda una piqueta de soldados en contra de él. Alguien le da la noticia a Cortés. Cortés en la noche junta a todos sus amigos, se van a las carabelas que estaban listas para partir ese mismo día, pero por la tarde o noche, y se van sin permiso. Sí. Eso provoca algo muy importante en la historia de México. Llegan ellos y atracan en Veracruz. La gente está un poco dubitativa porque dice, salimos sin permiso, somos prófugos. Llegan y fundan, Cortés dice, señores, lo más importante es que yo estoy también fuera de la ley, pero la ley castellana dice que si nosotros nos organizamos en un ayuntamiento y ustedes me declaran su líder, todos nos salvamos. Exacto. por derecho real. Entonces, fundan la Villa Rica de la Veracruz porque llegan el 22 de abril de 1519, que era día del Viernes Santo, el día de la Santa Cruz, cuando nuestro Señor fue crucificado. Y entonces hacen su ayuntamiento, que fue el más largo de América, porque en el mismo lugar, porque siempre ha cambiado el asentamiento antiguo. Antes ya lo habían hecho en Santa María de Darién, en Panamá, como en una ciudad continental, pero ese asentamiento desaparece 20 años más tarde y Veracruz no ha desaparecido desde entonces. Entonces, a partir de ahí empieza la carrera para la Ciudad de México. Y esta carrera empieza de una manera sorprendente. Cuando llega Cortés y empiezan a hacer ese pequeño asentamiento, se dan cuenta que hay un lugar de indígenas en un lado con una pirámide mucho más grande que la que habían hablado en Tulum. Y había un cacique cuyo nombre se nos escapa, pero le llama a él el cacique gordo. Y ese cacique, cuando llegan ellos, empiezan a tratar de entenderse porque ninguno hablaba la lengua del otro, pero llegan 2 emisarios de Moctezuma a recoger tributo. Y Cortés voltea y le dice al cacique gordo de alguna manera, tú no tienes que pagarles el tributo a ellos si te haces ciudadano español. Y el otro dijo, ¿en serio? Pues me hago ciudadano español. En el momento en que eso sucede, coge Cortés a los 2 emisarios de Moctezuma y los mete en la cárcel. El cacique gordo se pone a dar de vueltas en su trono porque dice, nadie puede hacer eso. Es imposible que alguien se ponga contra el emperador de México. Los mete presos 2 días, los saca y antes de soltarlos, él se había dado cuenta de que ellos no conocían la pólvora. Ordena a 2 de sus soldados que truenen los arcabuces y todos corren, incluyendo el cacique gordo, a esconderse. Cuando los 2 emisarios de Moctezuma regresan a México a decirle al emperador lo que había sucedido, le dicen a Moctezuma, no lo vais a creer, su señoría, pero hay hombres blancos con ojos del color del cielo que tienen fuego en las manos y vienen vestidos de metal. Y todos gritaron al mismo tiempo, la profecía. Imagínate tú, Mónica, que en Italia
Llega alguien y dice, yo soy Jesucristo, y empieza a resucitar cadáveres. ¿Qué crees que va a decir el Papa? Señor, Sí. yo estuve calentándole el trono, aquí Sí. lo tiene. Sí. Es exactamente lo mismo que sucedió en México. Había una leyenda donde dos de los dioses que eran hermanos se contraponían en sus ideas. Uno de ellos, que era Huitzilopochtli, el dios de la guerra, ordenaba que se sacrificaran a las personas para alimentarlas con sus corazones al sol, para darle fuerzas para que pudiera vencer a la noche y pudiera salir al día siguiente. Y Quetzalcóatl, que era el dios bondadoso, les decía, no, si quieren hacer sacrificios, hagan sacrificios de mariposas o de aves, que es de mayor agrado. Tuvieron una discusión y los hombres, decía la leyenda, se pusieron de parte del dios de la guerra porque les permitía la avaricia y la codicia. El otro dios, que les prometía la bondad, se fue por el este, que casualmente fue por el área de Veracruz, y les dijo, un buen día volveré y voy a recuperar mi trono. Al momento de irse, que fue el día 1, el año 1 Caña, Seacatl, él iba a regresar en esa época. Cuando llegan los españoles en 1519, era el año justamente 1 Caña. Todo empezó a compaginar y la mentalidad de lucha de los indígenas empezó a erosionarse. De manera que fíjate tú cómo has mezclado lo que son esas leyendas tan importantes en los imaginarios populares, en este caso mexicanos, cómo enganchan. Además, las leyendas son míticas, son cuestiones que se agarran también de cualquier eslabón para hacerlas realidad, porque es como anclar lo que es la propia sociedad. Pero ¿qué pasa? Que vienen estos dioses, y llamo dioses por sus vestuarios, por el poderío que exhibían, hablas de la pólvora también, y grupos que tenían antagonismos, pues ven en la salvación. Además, tampoco sabían, cuando tú conoces a una persona que a lo mejor crees que va a ser tu salvador, a lo mejor no lo es, pero como tú eres enemigo del otro y te ofrecen ayuda, pues puedes aliarte a ellos. De manera que, como decíamos al principio, todo no es ni blanco ni negro, ni los españoles eran los mejores ni los peores, igualmente tampoco lo eran los aborígenes que encontraron en esas tierras mexicanas. Lo que sí es cierto es que eran culturas mucho más avanzadas que las del Caribe, que tenían civilizaciones estructuradas, que tenían construcciones bien hechas, como tú decías, que no eran de simple palos ni barro, era algo más fuerte. También es cierto esto que dice Ricardo de León, y vuelvo a la parte de que Hernán Cortés estuvo en Santo Domingo, en la villa de Santo Domingo, así como muchos otros conquistadores de tierra firme. Recordemos que, como decíamos en el programa anterior, la isla de Santo Domingo está ubicada en el corazón de América y que tenemos todas las primacías de aquella época, desde el 1492, desde el encuentro de estos dos mundos. Hernán Cortés vino a Santo Domingo en una primera ocasión y su padre tuvo que pagarle el billete de vuelta, pero como muy bien dice Ricardo de León, volvió en 1517, se embarcó en esta nueva aventura que venía Velázquez, y de ahí parte prófugo hacia tierra firme. No conocía la historia de que enamoraba a la sobrina de Velázquez, pero ya muy interesante nos las has dicho, y muchas otras interioridades que tampoco conocía. Pero Hernán Cortés llega a México, descubre y funda más bien Veracruz, como bien has dicho, y ya lo otro, pues ya nos vas a seguir hablando un poquito más de esta gran conquista que fue la Nueva España. La Nueva España, una tierra muy amplia, vastos territorios y, por supuesto, estas minas de plata que se fueron encontrando, primero pequeñas minas y ya luego esta de Zacatecas. Una historia lindísima. Bien, entonces, cuando esto sucede, lo que ocurre es que Moctezuma se entera y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces Moctezuma lo que decide hacer es juntar varios regalos y obsequios y les pide a los dioses que están llegando que tomen esos obsequios y se regresen a su casa. Sí, se vayan. Entre más obsequios recibe Cortés, más quiere quedarse. Ganas quiere de llegar a México.
Pero aquí tenemos una situación interesante. ¿Cómo habla Cortés? ¿Cómo se comunica con los indígenas? Sí. De alguna forma, cuando él llega, le dicen, tú no eres el primer blanco barbado que llega acá. Hay otro como tú aquí de antes. Sí. ¿Cómo? Sí. Había un sacerdote que naufraga en 1513 en las costas de Yucatán. Su nombre fue Fray Jerónimo de Aguilar. Y se salva con algunos marinos. Y los mayas trataron de hacer algo que no tiene mucha lógica, pero así es. Metieron a cada uno de ellos en un cuarto con 2 mujeres y los dejaron por 2 días ahí. Obviamente, de todos ellos, pues tuvieron relaciones con las mujeres, todos menos uno, porque era cura. Entonces, a los demás los mataron porque no eran hombres decentes ni probos. Pero a este Fray Jerónimo lo dejan en libertad y él pasa 6 años con los mayas y aprende el maya. Entonces, lo llevan ante Cortés y cuando ve Fray Jerónimo a otro europeo, cae de rodillas y dice Ave María. Dice, ¿tú hablas español? Le dice, dame un momento, hace mucho que no lo hablo, vámonos despacio. Entonces dice, mira, ya me dijeron que hay un emperador que se llama Moctezuma que vive de aquel lado y tú me vas a ayudar a ser el traductor. Dijo, pero yo no hablo esa lengua, pero te voy a decir quién sí la habla, aquella india de allá. Haciendo tortillas, 2 mujeres, una hablaba con otra en náhuatl o azteca y le traducía a otra en maya. Dice, yo entiendo el maya, pero no el azteca, pero ella sí. Exactamente. La mandan llamar, su nombre era Malintzin, la Malinche. No ha habido una mujer que haya tenido más poder en todo el Nuevo Mundo que ella, porque ella tenía el poder de saber el castellano y el náhuatl. Ella tuvo el poder de decidir lo que iba a suceder en Y una pregunta, Ricardo. Entonces, la Malinche, que fue el intérprete de Hernán Cortés, ¿aprendió con Jerónimo de Aguilar, fue? Jerónimo de Aguilar supo que ella hablaba maya. Él hablaba castellano y maya. Ah, y entonces, ella aprendió el español después con Hernán Cortés. La situación fue así. Se lo decía Cortés a Fray Jerónimo, Fray Jerónimo se lo traducía al maya y ella lo decía en el azteca. Y después se evitaron a Fray Jerónimo porque ella aprendió español. Lo saltaron. Sí, gracias. Entonces, pero ella no solamente les dio la oportunidad de hablar la lengua, sino de ayudarles a entender la ideología de los mexicas y cómo poderlos destruir con sus propias creencias. O sea que fíjense que ya aquí estaba la pugna entre estas 2 civilizaciones, que no fue tan sencillo como que Hernán Cortés simplemente destruyó a los aborígenes. No digo que no lo hubiese hecho, quizás sí, pero se puso del lado de uno de estos grupos y la Malinche, que se convirtió en su amante por todo el tiempo, ¿verdad? O después se separaron. Te voy a explicar. Tiene una historia también. Y también dime un poquito, este señor de Jerónimo de Aguilar, ¿cómo sale del juego? ¿Él queda poderoso? Son extraordinarias preguntas las que haces, Mónica. Fray Jerónimo de Aguilar desaparece muy pronto de la historia. Y cuando desaparece de la historia, se cree, porque hay un homónimo, que llega a uno de los conventos después de la conquista y es posible que fuera él, aunque ya tiene avanzada edad. Cuando se sustrae Fray Jerónimo de Aguilar y se queda la Malinche como traductora, ella, como bien mencionas, ella no era mexicana. Mexicano entonces era azteca. Ella no tenía nada que ver con ese imperio. Ella era un pueblo subyugado maya por los aztecas. Tú lo comentaste, Mónica, y lo dijiste muy bien. Esta gente se empezó a hacer alianza espontánea con Cortés, porque dijo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Y él viene a liberarnos con otro rey que es más poderoso que este. Yo me voy con este porque no me puede tratar peor que el otro. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando llegan a la Ciudad de México, se queda absolutamente boquiabierto Cortés con lo que ve. México es un islote enorme en medio de una laguna casi desaparecida hoy día, el lago de Texcoco. Estaba tan bien arreglado esto que la mitad de las aguas del lago eran salitrosas, donde ponían peces de mar, y del otro lado eran aguas dulces, donde la gente se proveía de agua para beber,
y asimismo de peces de agua dulce. Patos, etcétera, podían estar de un lado, mientras que del otro plantas acuáticas marinas, etcétera. El encuentro entre Cortés y Moctezuma fue algo fenomenal. A 2 o 3 cuadras de donde ahora está la catedral estaba el palacio de Axayacatl, que era el abuelo de Moctezuma. Se encuentran estos dos y Cortés hace algo que nadie podía haber hecho. Lo mira a la cara y directo a los ojos. Absolutamente nadie podía ver al emperador. Wow. En el momento en que pasaba Moctezuma, todo el mundo bajaba la mirada y hacía una reverencia. Y Cortés no hizo nada de eso. Incluso se atrevió a hacer algo que los soldados le intervinieron la idea. Él trató de abrazar a Moctezuma. Nadie podía tocar al emperador, mucho menos verlo. Y Moctezuma simplemente le permite que lo señale, nada más. Cuando llegan al palacio, Cortés con horror ve algo. Ve que hay un edificio inmenso, el más grande de la ciudad, que era el Templo Mayor. En realidad eran 2 templos juntos. Eran enormes, edificios de 10 o 12 pisos, una cosa enorme. Y en estos, en el lado izquierdo, estaban siempre con incienso y con cosas, porque era el templo del agua, de Tlaloc, el dios del agua. Pero el de la derecha estaba pintado de rojo, porque era precisamente para Huitzilopochtli, y era ahí donde se hacían los sacrificios humanos. Todo el mundo se imagina, y las pinturas de la época dicen que con un cuchillo de pedernal se cortaba y se sacaba el corazón. Esto es absolutamente algo errado y te voy a explicar por qué. Si tú conoces de anatomía, sabes lo difícil que es cortar el esternón. Claro. Todas las costillas tendrían que estar haciendo un serrucho para cortar aquello y es muy difícil. Si tú te sigues por el esternón hacia abajo, donde termina el esternón, tienes una zona blanda. Luego salen las costillas falsas sobre el lado izquierdo y derecho, pero donde se unen en el esternón, ahí tienes una ventana y era donde se hacía la incisión, metían la mano, sacaban el corazón y lo cortaban, y todavía palpitante lo ofrecían al sol. El cuerpo era mandado escaleras abajo, Wow. porque para ellos era un ángel de Dios cuyo espíritu había descendido, y esto no era más que... ¿Este era un ritual que se hacía en qué ocasión? Esto es excelente pregunta. Todas las tardes. Uf. Todas las tardes, porque había que dar al sol ese tipo de alimento para que pudiera... ¿Cómo se escogían excelente la oferta? Pregunta. La ofrenda. Todo el mundo supone que eran vírgenes, que salían. Mentira. Esto salía primero, en un principio, obviamente, se seleccionaba entre ellos, pero después, cuando se hicieron un pueblo fuerte, se dieron cuenta que no necesitaban matar a ninguno de los aztecas. Se hacían las guerras floridas, iban contra los tlaxcaltecas, que eran otro de los pueblos, iban no a tomar tributo, ni mucho menos, sino para ser esclavos, que iban dosificando para hacer estos sacrificios diariamente. Pero en descargo de los aztecas, no era simplemente matar por matar y ofrecer un corazón por ofrecer un corazón. Haciendo una comparación bastante descabellada, en la Iglesia Católica tú no vas y comulgas nomás por comulgar. Tienes el derecho de la confesión y después de un ritual de contrición y luego vas y tomas la comunión. En este caso era algo similar. Preparaban a esa persona a quien iban a convertir en un ángel o mensajero con los dioses y lo preparaban con un montón de hongos y de otras plantas alucinógenas. Entonces llegaban en un estado de trance y se daban cuenta muy poco de lo que sucedía. No había sufrimiento. No había debió haber alguna angustia antes de todo eso, pero se dieron cuenta de que no iban a sentir tanto dolor y que esa situación no era tan sentida porque estaban entorpecidos por todas estas... ¿Qué pruebas hay de este ofrecimiento de sacrificios, Ricardo? ¿Hay algo escrito? ¿La Malinche dejó algo? ¿Los españoles lo presenciaron? ¿Qué pruebas tenemos de esto? Cortés mismo en su primera carta de relación en 1522 dice: Su Majestad, cuando llegamos a la Ciudad de México, los olores de flores y de frutos eran sorprendentes y nos invadían. El mercado de Tlatelolco es más grande que el mercado de Sevilla, pero al llegar al centro de México, un olor fétido nos invadió. El grosor de la sangre que estaba en las escalinatas de esos templos era tan grande que ni tratando de descarapelarlo
con nuestras espadas podíamos hacer con precisión. Eran muchos años de estar descarpando cuerpos por ahí. Los monumentos que tienen los corazones y sangre seca, que ellos consideran algo sagrado e intocable, está por todas partes. Entonces, tenemos suficientes. ¿Alguien más además de Hernán Cortés? Porque también tenemos que ver pues, que los vencedores siempre escriben la historia. ¿Alguien más que además de Hernán Cortés dejó esto por escrito? Mónica, la evidencia arqueológica te va a sorprender. En una parte cercana al Templo Mayor existía un sitio llamado Tzompantli, que eran travesaños donde después de que la víctima caía al suelo de estos sacrificios, la degollaban y le hacían 2 agujeros para atravesarlas y ponerlas en esos travesaños de madera. Existen los cráneos. En algún lugar se han encontrado, donde decían las cartas de relación, vestigios de cráneos puestos en manera circular, a manera de torre, y no hay manera El principio azteca te va a sonar un poco raro, pero ellos decían, nosotros estamos vivos por error. Nosotros deberíamos estar todos muertos. Ellos decían, de acuerdo a sus leyendas, que en una ocasión Quetzalcóatl, el dios bueno, se había convertido en hormiga porque habían destruido a los seres humanos por su maldad, y él había hurtado algunos huesos en el reino de la muerte y llevaba los huesos de un hombre y de una mujer en el mismo saco. Cuando lo descubren y él sale corriendo, él se tropieza y se mezclan los huesos de hombre y mujer. Por eso cuando una mujer estaba por parir, no sabían si iba a ser un niño o una niña, porque se habían mezclado los huesos. Pero ellos decían, nosotros estamos vivos porque nos sacaron del reino de la muerte. Todos debemos estar muertos, porque es allá donde pertenecemos. Entonces, la vida perenne de la muerte era lo que ellos buscaban y era su visión. No lo hacían por maldad ni mucho menos. Políticos lo sabían en todas partes y hubo gente buena y gente negra en todos lados. Bueno, la verdad es que muchísimas civilizaciones de aquella época, no solamente en América, que estaban en un estadio distinto, tenían esas concepciones de la vida basadas en la muerte. Vámonos a la pausa, Ricardo, y cuando vengamos continuamos con el tema. Amigos, continuamos con Ricardo de León y hablamos de la conquista de México por Hernán Cortés, de la conquista de todo ese vasto territorio que era lo que se bautizó como la Nueva España. Hablamos de Hernán Cortés como este hombre que estuvo en la Universidad de Salamanca, que aunque no consiguió ningún título, aprendió todo lo del manejo de las leyes, de los ayuntamientos, de la administración pública, y eso provocó que le fuera más fácil, pues cuando llegó a México, hacerse el líder y manejar todo lo que fue ya luego un imperio. Hablamos también de lo que encontró en México, grandes ciudades, tribus encontradas, civilizaciones más que tribus. Y le quiero preguntar a Ricardo si nos puede explicar un poco cómo se organizaba el territorio, quiénes estaban ahí, cuáles eran las civilizaciones predominantes y cuáles las que estaban de un lado y de otro. Excelente pregunta, Mónica, y con todo gusto paso a responderte. Las culturas que teníamos en México prehispánico, habían diferentes culturas que eran predominantes. Estaban por el sur las de Michoacán, por el norte los chichimecas, por el lado de Veracruz los otomíes, por el lado del sur estaban los mayas, y de esta forma ellos tenían un balance de poder, como bien mencionas, sobre con los aztecas, y los aztecas los fueron de alguna forma poniendo bajo el mismo imperio, y en ese imperio que se hicieron
ellos tenían que pagar tributo a esos reyes. Cuando llega Cortés... ¿Y quiénes eran los reyes en esa época? Oh, eso es muy interesante. En la capital de los michoacanos era Tzintzuntzan. No estoy seguro el nombre del emperador. Pero tenía su emperador. Claro que tenía su emperador, claro. Pero era un emperador menor porque no era una cultura grande. Los tlaxcaltecas, Xicoténcatl, padre, era no había un imperio en realidad. Fue nuestro Senado americano. Era un consejo de personas que tomaban las decisiones. O sea que fíjate que tenían una organización social bastante adelantada. Sí, claro. Es más, Xicoténcatl, hijo, se opone a que los españoles lleguen y que se haga una alianza con ellos, y eventualmente los españoles lo cuelgan, porque no era necesario ese tipo de ideología. En los mayas ya estaban en franca decadencia cuando esto sucede, y existen pequeños principados con caciques aquí y allá, y era muy fácil haberlos podido conquistar. El posclásico tardío de los mayas es en 1300, ya habían pasado 200 años de que esto estaba ya en franca decadencia, pero quedan vestigios de culturas, etcétera. ¿Tú crees, Ricardo, que quizás algunas culturas mexicanas, por llamarlas de alguna manera, que todavía no eran mexicanas, pudiesen estar socialmente tan adelantadas como los europeos en cuanto a legislaciones? Porque tú me dices ahí que había consejos, como quien dice, que tomaban las decisiones. En efecto. Claro que ya España era una sociedad muy articulada. O sea, estamos hablando de que cuando Carlos V, por ejemplo, no solamente dominaba España, sino Flandes y todos estos territorios, y tuvieron que hacer enormes amarres. Por ejemplo, que la corona de Flandes y de todos esos Países Bajos fue comprada. Por supuesto. Y eso también requirió mucho dinero, que por eso también España estaba tan debilitada económicamente, y si no fuese por la plata de México y Potosí, bueno, no sé cómo hubiese salido del aprieto. Te voy a decir algo. Era tanta la deuda que tenían los españoles que a veces los navíos cargados de plata no llegaban a España. Solamente llegaban a hacer un punto en Sevilla y se seguían para Holanda o Italia, que era donde tenía que pagarse a los prestamistas. O los situados con dinero mexicano. Se hicieron las fortalezas de muchos lugares, como la muralla de Puerto Rico, quizás la de acá de Santo Domingo en un momento dado. Sí. No tengo mucha idea. Sí. Pero lo que comentas es muy cierto. Regresando a Cortés, cuando se empiezan a hacer estas alianzas, uno de los puntos que no te has dado cuenta, Mónica, es que si bien tenían ellos los arcabuces, la pólvora, la ideología y todo esto, tenían el enemigo más grande y más poderoso detrás de ellos, y nadie lo veía: la viruela. Ay, sí, ¿verdad? Cuando llegan los españoles a Veracruz, ellos recuentan que había un esclavo negro que tenían ellos, y así lo señalan, que había muerto de viruela, y lo echan al mar. Entonces ya venían ellos de alguna forma contaminados con viruela en su ropa. O sea, un esclavo negro que traían los españoles. Claro. Entonces, cuando llegan a Veracruz, ellos ya tenían ese virus muy fuerte con ellos, y no se habían dado cuenta. Cuando llegan a Veracruz en 1517 o antes. No, el 19. El 19. En el 19. La cosa aquí sucede de la siguiente manera. Llega Cortés al Palacio de Moctezuma, y Moctezuma empieza a mostrar los diferentes salones, y Cortés queda maravillado de todo lo que ve. Se da cuenta Cortés que tienen un cuarto lleno de oro, y él pide que si puede tomar algo de ahí. Y Moctezuma le dice: lo que tú quieras, lo que yo tengo es tuyo. Wow. Él toma todo el tesoro de Axayacatl, se va a Texcoco con él, lo funde en barras, y dice ahí: le puse el símbolo de Castilla a cada una de esas barras para autorizarlo y separar el quinto real. Dice: y acuñé yo ahí casi 600,000 pesos en oro. No había cantidad de oro más grande junta en ningún recuento hasta ese momento. Todo iba muy bien para los españoles, los llevaban, los celebraban, iban y venían, y de repente llega un mensajero de Veracruz. ¿Te acuerdas que se había salido, Mónica, sin permiso de Cuba? Claro. Pánfilo de Narváez se aparece en Veracruz. Sí. Y cuando llega Pánfilo de Narváez a Veracruz, dice: señores, ¿dónde dicen ustedes que está Hernán Cortés? Porque como decimos en México,
tenemos un pollito que comernos con el caballero. Cuando llega Pánfilo de Narváez y recibe noticia a Cortés, Cortés no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Cortés era un hombre muy diplomático y sabía muy bien cómo empezar a manejar las cosas, pero comete el peor de sus errores. Deja encargado a Pedro de Alvarado y lo deja en la Ciudad de México. Cuando sale a encontrarse en Veracruz, Cortés con Pánfilo de Narváez, ocurren dos eventos simultáneos, los dos son violentos y los dos tienen una circunstancia tremenda para el futuro de lo que iba a ser América continental. Porque lo que ocurre en México, como bien señalaste, Mónica, se utilizó como remedio para el resto de las conquistas americanas. Sí. Cuando llega Cortés a Veracruz, él llega y no llega y toca la puerta y decir yo soy Cortés, etcétera, etcétera. Él se fija cuál es la casa donde se encuentra Pánfilo de Narváez. Se pone de acuerdo con todos sus amigos, sitia la ciudad, sitian la casa de Pánfilo de Narváez, lo meten preso y le dicen, tú no tienes el poder de mandarme de regreso a Cuba. O te pones con nosotros o te pones en contra de nosotros. Pánfilo de Narváez se da cuenta de que tiene razón Cortés y de que tiene un montón de oro y que tiene un montón de riquezas y dice, señores, aquí soy. Entonces, cuando pacifica la situación y la orden de aprehensión en contra de Cortés ya no existe más por la cuestión legal de que había un ayuntamiento, que lo había, etcétera, dice, pues vamos de regreso a México. Deja Pánfilo de Narváez encargado ahora de Veracruz. Wow. Pero cuando se regresa a México sucede algo muy, muy curioso. Él llega de noche, llega a Tenochtitlán y en lugar de recibirlo con fanfarrias y con todo está completamente oscuro y callado. Y él va caminando por las calles, por las calzadas. Nadie sale a recibirlo. Dice, todo esto está muy raro. Algo sucedió. Llega él al palacio de Xayacatl, cierran la puerta y aparecen todos los soldados de Moctezuma y rodean el palacio. ¿Qué pasó? Y dice Pedro de Alvarado, hicieron una fiesta mientras tú no estabas aquí. Llamaron a toda la nobleza al templo mayor. Yo cerré las puertas y los pasé a todos a cuchillo. ¿Pero por qué hiciste eso? Porque si decapitamos el gobierno y la nobleza de este país, es más fácil acabar con él. Dijo, pero tienes idea, estamos en un islote, en una isla, estamos rodeados por agua, no hay más que 4 calzadas para salir de aquí. ¿Cómo vamos a salir vivos de esta? Bueno, pequeña falla de cálculo, me explico, pero pues ya no tiene mucha historia. Pero aquí tenemos encerrado al emperador. Muchacho, ¿cómo vamos a salir de acá? Ponen a Moctezuma enfrente para que él le diga a su pueblo que se calme, que tienen que dejarlo salir. El pueblo de México está amotinado. La versión indiana dice que los españoles matan a Moctezuma cuando ya no les es útil. Y la versión española dice que los indígenas de una pedrada en la cabeza mataron a su emperador. De una de otra forma, Moctezuma muere ahí. Y los españoles se dan cuenta, no tenemos ya algo que podamos nosotros hacer. Sí. ¿Qué va a suceder con nosotros? Sí. En la noche del 20 de junio de 1520, en la madrugada, sacan todo el oro que tienen, lo cargan en sus bolsas y se van calladamente. Se van calladamente por la calle de Tacuba, que es la más antigua del continente. Y en esa calle alguien los descubre y suena la alarma. Ocurre que todos salen a encontrarse con los castellanos, con los españoles, pero están rodeados de agua, te digo que parecía la Venecia mexicana. Y en el momento en que eso sucede, la mayor parte de los españoles mueren o por las flechas o ahogados por el peso que llevan de oro cuando caen al lago de Texcoco. Cortés salva el pellejo porque Dios es grande y salen algunos de ellos y él se queda llorando en un árbol que se llama el árbol de la noche triste, que todavía existirán sus vestigios, y en ese árbol él promete regresar. 6 meses después, con la ayuda de todos sus aliados, él construye barcos y decide invadir la Ciudad de México. Sitia la Ciudad de México, corta las calzadas, es una isla, se van a morir de hambre. Y eso es exactamente lo que sucede. Los cánticos de los aztecas, recabados después en un libro buenísimo que se llama La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, dice, ¿qué será de ti, oh Ciudad de México, que alguna vez estuviste en pie?
Ahora tus súbditos que antiguamente orgullosos sondeaban por sus calles, buscan insectos y lagartijas para comer. ¿Qué van a comer nuestros hijos? ¿Qué será de ti, oh noble ciudad de México? Estaban en una isla. El problema es que ahora la viruela había empezado a diseminarse. Y con esa viruela estaban contra dos frentes, uno interno donde estaban cayendo cadáveres a diestra y a siniestra, y otro externo de un sitio. La gente empezó a morir por montones. Hicieron su primera incursión en contra de la Ciudad de México y con una defensa tremendamente heroica los repelen. Y vuelven a hacer otra incursión semanas más tarde. El 13 de agosto de 1521 se lleva a cabo la última de las guerras. Sucede al lado de lo que es ahora la Alameda de la Ciudad de México, en lo que fue llamado el Templo de San Hipólito, que fue la primera iglesia levantada en ese lugar, precisamente porque el 13 de agosto se celebra San Hipólito, y ahí pusieron su primera iglesia después de que conquistan. La última resistencia sucede en el lugar más sagrado para ellos, en el Templo Mayor. Interesantísimo relato, amigo. Vámonos a la pausa y venimos con unos billetes que Ricardo nos va a describir qué significan y cuándo se usaron. Adelante. Bueno, continuamos con esta clase, porque ha sido una clase lo que nos ha dado Ricardo de León, hablándonos de la conquista de México. Tenemos algunos billetes, algunas papeletas que circularon en un momento dado, si nos las pueden ir pasando para terminar con estas descripciones. Bueno, Ricardo, aquí tenemos la primera. Este es un billete de 10,000 pesos que circuló en México. Nosotros sabíamos dónde estaba más o menos la ubicación del Templo Mayor por una de las situaciones donde se hicieron de tuberías, se encontraron estas ruinas en 1914, pero por la situación tan de guerra que se vivió entonces se decidió volver a asfaltar. Se volvió a descubrir en 1978 y se rescatan estas ruinas. Aquí vemos el origen de este descubrimiento, que es la piedra del centro. Ella es Coyolxauhqui, la mujer de Cascabeles. Esta mujer era hermana de Huitzilopochtli, de acuerdo a las leyendas, y ella era una mujer mala, pero que fue desmembrada, por eso es que la ves segmentada de piernas y brazos. Sí. Sobre el lado izquierdo tú estás viendo el Templo Mayor, como debió haber lucido al momento de que Cortés lo viera. El templo de la izquierda era el templo de Tlaloc del Agua, el templo de la derecha es justamente el del fuego, donde se hacen los sacrificios humanos. Al pie de ese templo se hizo la última defensa del México de Tenochtitlán. Y ese fue el reverso de 10,000 pesos. Wow, qué interesante. La verdad que el templo era toda una obra de arquitectura. Vámonos a la próxima. Hablando de los muralistas, cuando estuvimos en los comerciales, tuvimos oportunidad de platicar de algo de los muralistas. Sí. Y me comentabas precisamente, porque a ti te gusta mucho el arte, sí. Que cómo era posible que los muralistas mexicanos estuvieran tan bien cotizados, etcétera. Sí. En México se hizo un movimiento de muralismo. Este señor, que no es muy agraciado físicamente, le decía a su mujer el gordo feo, es Diego Rivera. Diego Rivera hizo muchos de los murales y a gente famosa. Incluso fue mandado llamar a Nueva York para que hiciera un mural en el Instituto Rockefeller. Y después fue vetado porque hablaba del socialismo. Se atrevió a poner ahí a Lenin, creo que fue. ¿Verdad? Sí, sí. Uh-huh. Este billete en particular dice espécimen sin valor. Espécimen sin valor. Si te fijas, tiene los números 0. Sí. Este billete no se hizo para circulación. Se hacen muy pocas pruebas del billete. Este ejemplar es el 992 y estos billetes no se venden. El Banco de México no los vende, los obsequia a gente importante. Son de colección. Sí, pero no se venden. Yo tuve la fortuna de que alguien tuviera la amabilidad de obsequiarme uno de estos. Y pudiéramos hablar, bueno, varios programas sobre los muralistas de México, que como decíamos fuera de cámara, han alcanzado una fama mundial, de hecho. Y también los dirigentes de México han colocado en la mira a estos artistas, dándole una preponderancia, invirtiendo en lo que es la promoción de sus obras. Aquí como dice Ricardo, Diego Velázquez, Diego Rivera.
Diego Rivera no es muy agraciado, sin embargo, fue muy exitoso con las mujeres, hay que decirlo. Sí. Tenía mucho poder y era la época donde, bueno, el socialismo, el comunismo y el capitalismo se disputaban y eso indudablemente yo creo que los situó en la palestra. Sí, definitivamente. Si pudiéramos ir a alguna otra imagen, con mucho gusto puedo elaborar un poco más al respecto. Pero en este billete de 500 pesos aparece algunos de los murales. Esta es su esposa, Frida Kahlo. Y este es uno de los pocos billetes que a mí me gustan porque un lado compagina con el otro. Sí. Es la única vez que yo haya visto en un billete mexicano un matrimonio que está ejemplificado en un lado uno y en el otro lado el otro. Y han dado un gran aporte cultural mexicano al mundo, como bien mencionas. Sí, no, y toda esta historia, que Frida Kahlo de hecho utilizó su historia para hacerse más famosa, pero la verdad es que una mujer sumamente depresiva, como artista muy buena, y con ese matrimonio con Diego Rivera, que fue, wow, tremendamente malo. Sí. Fue una compaginación de dos ideologías, como bien mencionas, y de dos personalidades enteramente distintas y muy fuertes, pero no podían vivir el uno sin el otro. Sí. No sé ¿Tenemos alguna otra? ¿Tiempo para otro billete? Nos dicen que no, que ya nos tenemos que despedir. Muy bien. Ricardo, muchas gracias por estar aquí en esta visita tuya al cuarto Congreso de Historiadores y Numismáticos, tomarte el tiempo para venir a conversar con nosotros y traernos todas estas bellas imágenes. Así que gracias a ti, Ricardo, muy buen viaje de regreso, y a ustedes, amigos, será hasta la próxima.